principal, además de, claro, ponerlo al tanto a usted de que se había aprobado en lo general la reforma a la ley del Infonavit, en fin, de lo cual hablaremos un poquito más adelante con mayor detalle, es la nota vinculada con la Suprema Corte de Justicia. Había mucha expectativa, qué iba a pasar con los ministros de la Corte, de alguna manera señalados desde el Tribunal Electoral, 4 de ellos por ser activistas en contra de esta reforma al Poder Judicial, la reforma trascendental de la 4T, promovida por Andrés Manuel López Obrador y, claro, por supuesto, auspiciada y avalada 100% por su sucesora, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Bueno, ¿qué pasó en la Corte? Nos lo voy a explicar detalladamente para que entendamos la trascendencia que tiene esta nota, que para algunos puede parecer confusa o bien aburrida, y no lo es, porque ya verá lo que nos va a decir Francisco Burgoa, abogado, constitucionalista, catedrático de la UNAM, a quien le damos, como siempre, la bienvenida y las gracias de antemano. Francisco Burgoa, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. El agradecido soy yo, Pepe Cárdenas. Muy buenas noches. Gracias. ¿Qué fue lo que pasó en la Corte? A ver, que nos quede claro. ¿Qué discutió la Corte en primera instancia que votó en un momento dado el hecho de que las suspensiones o amparos emitidas, que fueron 580 y tantas por jueces distintos en la República, no pueden ser cuestionadas por un órgano electoral? ¿Es correcto? Es correcto, Pepe, y ese es el contexto para entender lo que hoy discutió la Suprema Corte, porque por una parte, jueces de amparo habían concedido suspensiones con el propósito de que se paralizara todo lo que es la implementación de esta reforma judicial. Es decir, Pero hay gente que buscó un amparo ante un juez contra la reforma al Poder Judicial, ¿correcto? Es correcto, Pepe, y es que no toda la reforma judicial es materia electoral. Está el tema de los fideicomisos, por ejemplo, los derechos de los jueces, magistrados o de las personas de carrera judicial. Hay muchos temas que no solamente la reforma judicial tiene que ver con elecciones. Y eso es importante tenerlo presente, porque Por ejemplo, también sobre eso... te interrumpo para ir poquito a poquito y entenderle mejor. Por ejemplo, la reforma implica que tú, que fuiste electo o designado ministro de la Suprema Corte para 15 años, con esta reforma, pues no vas a poder ejercer esos 15 años y esto va contra tus derechos, ¿es correcto? Es correcto, Pepe, y digo, hablando de magistrados y de jueces en una misma situación, a través de carrera judicial se ganaron finalmente estos cargos judiciales de la Suprema Corte, todos fueron obligados a presentar sus renuncias con efectos a partir del 31 de agosto próximo, en el caso de los ministros de la Suprema Corte. En el caso de jueces y magistrados, de 1,600, resulta que la mitad son los que tuvieron, entre comillas, la suerte o finalmente, pues digo, sí, salieron insaculados para que sus cargos sean finalmente sujetos a elección en el próximo domingo 1 de junio. Entonces, Ahora, hay una afectación a derechos claro, laborales. correcto, ese es un ejemplo y hay varios de esa envergadura que no son temas estrictamente electorales. Entonces, lo que hoy se estaba llevando a la discusión, se llevó a discusión en el Pleno de la Corte fue que los jueces sí pueden amparar a aquellos que tienen alguna denuncia relacionada justamente con las consecuencias de la reforma. ¿Es correcto? No contra la reforma, sino las consecuencias de la reforma. Es que este punto es, digamos, es el importante, Pepe, porque lo que la Corte viene a decir es, a ver, número uno, esas suspensiones que han dictado los jueces de amparo tienen que revisarse de oficio por cada uno de los jueces de amparo. Con letras chiquitas, permíteme decirlo así, Pepe, lo que está sugiriendo la Corte es que prácticamente revoquen esas suspensiones que han otorgado estos jueces de amparo. Eso por una parte. Y por la otra, decirle al Tribunal Electoral que las decisiones que ha tomado respecto de no acatar las suspensiones de los juicios de amparo es una extralimitación o excediéndose en su ámbito de competencia, porque el Tribunal Electoral no puede emitir sentencias para revocar suspensiones en materia de amparo. Y lo que dice la Corte es que esas sentencias se tienen que tomar solamente como opiniones. Y esto es lo que discutió hoy y finalmente es lo que decidió la mayoría de los ministros de la Suprema Corte. Es decir, aclarar
el ámbito de competencias de los jueces de amparo y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en ningún momento se discutió el tema de fondo respecto de la reforma constitucional en materia de Poder Judicial. En ningún momento se discutió justamente esta reforma al Poder Judicial, pero ¿dónde fue que perdieron aquellos que están en contra de la reforma justamente entonces? Lo que perdieron es que al momento de que van a revisar los jueces de amparo que han concedido suspensiones en contra de la reforma judicial, ahora, en virtud de esta resolución de la Corte, van a tener esos jueces de amparo que revisar las suspensiones, pero atendiendo a los criterios de la Corte. Y por eso yo decía con letras chiquitas, lo que la Corte quiere decir, y esto lo tenemos que tener muy puntual cuando la sentencia ya quede totalmente lista, es decir, técnicamente engrosada. Vamos a ver exactamente qué es o cómo tienen que resolver los jueces de amparo, que en mi opinión, pues va a ser prácticamente para que revoquen las suspensiones, y esto va a dejar en indefensión hasta cierto punto a todas estas personas que presentaron amparos en contra de la reforma judicial. Todavía no quiere decir que se van a sobreseer los amparos, pero todo va encaminado a que en algún momento eso tendría que inclusive pudiera llegar al Pleno de la Suprema, todos estos amparos en contra de la reforma judicial. Correcto, y entonces ya quedaría limpio el camino para llevar adelante el Pleno de la Reforma, pero en este momento hay un limbo, porque hasta en tanto los jueces no revisen cada caso particular en cuanto a su procedencia, bueno, en este momento todavía no, el INE, por ejemplo, tiene que esperar a que esto se aclare a profundidad, y el tiempo corre en contra del Instituto Electoral para organizar la elección judicial. Mira, Pepe, el tema, yo diría así de fondo, es que lamentablemente no vivimos en un Estado de Derecho en donde se respeten las decisiones de los jueces de amparo, que podemos estar de acuerdo o no con ellas, pero para eso hay caminos de impugnación, hay formas para poder hacer a esas suspensiones de los jueces de amparo, y no solamente porque el oficialismo tiene el control o la mayoría decir yo no acato. Para mí la Corte es intrascendente, como es parte de una acción desafortunada del presidente del Senado de la República. Y sí, es ayer lo dijo, digo, lo teníamos aquí tal cual. Así es. Cuando él presentaba justamente las candidaturas ante el Instituto Electoral, las candidaturas para jueces y magistrados por parte del Poder Legislativo, le preguntaron y él dijo, mire, lo que decida la Corte nos parece intrascendente. Es un golpazo, ¿no? Por supuesto, entonces, si viviéramos en un Estado de Derecho en donde se respeten las decisiones judiciales, esto se tendría que estar ahorita deteniendo hasta que no se resuelva o hasta que los jueces de amparo no revisen sus resoluciones. Pero atendiendo a ese tipo de comentarios desafortunados que agravian al Estado de Derecho y a la propia Constitución, vemos todos estos adjetivos y denostaciones una y otra vez hacia la Suprema Corte, y además que en ese mismo contexto, la mayoría de 3 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral también están atacando a la Suprema Corte, a la mayoría de la Suprema Corte, y esto es donde uno dice, a ver, esto no es propio de una crisis constitucional, en donde la Corte sigue defendiendo la Constitución frente al oficialismo, que no quiere acatar ni siquiera los términos exactos de la propia reforma judicial que ellos aprobaron. Finalmente, Francisco Burgoa, ¿qué va a pasar? Bueno, antes de que me contestes, ya este asunto del llamado de atención que hizo la magistrada presidenta del Tribunal Electoral para que Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que fue el del proyecto Hoy, Javier Lainez Potisek, con quien ayer hablamos, Jorge Pardo Rebollero, se abstuvieran de dar su opinión sobre toda esta situación, pues eso ya pasó a segundo plano, ¿no? Porque los acusaba de activismo y de estar abiertamente en contra de la reforma, la gran reforma de Andrés Manuel López Obrador, trascendente y mundial a nivel internacional del Poder Judicial. Eso es aparte, porque no están ya, vamos, tampoco hubo un llamado para que aquellas ministras de la 4T que están avalando lo contrario
Claro. hubieran sido convocadas. Pero, en fin, eso ya pasa, creo yo, a un segundo plano. Claro, tiene un toque político y sin duda es divertido y trascendente. Pero lo importante es lo que hemos platicado con la audiencia en este momento. Entonces, ahí vuelvo a lo mismo y con esto cerramos, si te parece. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, lo que va a pasar es que la reforma judicial continuará con su implementación porque el oficialismo va a ignorar totalmente esta resolución de la Suprema Corte. Lamentablemente estamos ya hablando de una normalización del desacato de las resoluciones del Poder Judicial por parte del oficialismo. Entonces va a continuar aún con todos estos temas que indudablemente hacen cuestionar la legitimidad de la propia reforma judicial que ellos aprobaron. Digo, esto es totalmente desafortunado porque si lo que se busca es tener un poder judicial nuevo a partir de las elecciones de jueces, magistrados y ministros, pues prácticamente no se ve cómo el poder judicial pueda ser mejor que el que actualmente tenemos. Pues te agradezco muchísimo, sí, y además lo más grave, queda en evidencia que ya no hay una división de poderes como lo establece la Carta Magna. ¿Por qué? Pues porque habrá en el papel, pero el papel mojado. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial ya no tiene el peso que le corresponde por derecho, por la propia Constitución. Ya hay una prevalencia del Poder Ejecutivo, porque ya sabemos que el Poder Legislativo está sometido por sus mayorías, y lo cual es legítimo también, a los dictados del Palacio Nacional. Entonces ahora estamos enfocándonos camino a una autocracia política hegemónica de un partido poderosísimo que, bueno, ahí va caminando hacia lo que nadie queremos en términos democráticos. En fin, que estés muy bien, te agradezco y estaremos en contacto, Francisco. El agradecido soy yo, Pepe. Fuerte abrazo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, noches ya casi. Abogado Francisco Borgoa, constitucionalista, catedrático de la UNAM. Vámonos a una pausa.